bendiga, iglesia. Siempre nos alegramos estar en la casa del Señor. Al menos yo me alegro de llegar a la casa del Señor. ¿Hay alguien más acá que se une a ese sentir de que nos alegramos de estar en la casa de Dios? Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Llegar al templo, de veras que se vuelve algo en la vida de uno, un anhelo. No puedo decir una rutina, porque lo de Dios no puede ser una rutina, porque la rutina se vuelve cansado, aburrido. Pero cuando hay vivencia, cuando hay anhelo de Dios, venimos porque venimos anhelando llegar. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Bienvenido cada uno en esta linda hora. Los llevo a la palabra de Dios en esta linda oportunidad. Gloria al Señor. Vamos a gozarnos los que podemos escuchar el mensaje de la palabra de Dios en esta oportunidad. Y los llevo al libro de los Hechos siempre. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Los mensajes que hemos estado trayendo acerca de la iglesia, del libro de los Hechos, y lo que hemos venido viendo, a mí personalmente me llenan. Mirar a Dios, mirar la iglesia, mirar a los apóstoles, mirar la obra de Cristo, mirar la obra del Espíritu Santo, mirar el amor de Dios, cómo Dios se involucra. Gloria al Señor en hacer cosas grandes y lindas en medio de su pueblo. Gloria al Señor. Lo llevo ahora al capítulo 10. Gloria al Señor. Si usted se recuerda, y hemos traído esa secuencia cuando Pedro comenzó a visitar las iglesias. Estamos ahí pendientes, ¿verdad? Comenzó a visitar las iglesias y Pedro animando a los creyentes. Después de haber sufrido una gran persecución y la iglesia había quedado esparcida, y los apóstoles regresaron visitando las iglesias, y Pedro es uno de ellos, y vemos cómo encuentra necesidades al regresar a visitar. Y vimos el milagro en la vida de Eneas, vimos el milagro en la vida de ¿quién más? La gran discípula. Eso a mí me ha impactado, hermano. Yo he quedado ahí todavía. Gloria al Señor. Y ahora en esa misma travesía que trae Pedro, se encuentra o se lleva otra experiencia Pedro. Gloria al Señor. Vemos el milagro de Eneas, un paralítico, y vemos, gloria al Señor, a Dorcas, como eso no era un paralítico, eso fue algo más grande todavía, traerlo de la muerte a la vida, regresarla, gloria al Señor. Ahora vamos a ver la experiencia, gloria al Señor, el hambre de un hombre, el hambre de conocer a Dios. No era judío. Gloria al Señor. Pedro sí era judío, y Pedro viene visitando los creyentes, y no puedo terminar todo esta escena en esta oportunidad, porque se lleva todo el capítulo ya hablándonos acerca, gloria al Señor, de un gran hombre, un hombre muy respetado, con una buena posición, pero hambriento de Dios, y no era judío. El capítulo 10 del libro de los Hechos. Gloria al Señor. Comenzamos con el verso 1. Mucha atención en esta linda hora. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Atención a esto. Cuando dice la compañía llamada Italiana, quiere decir que todos los que pertenecían a ese batallón eran italianos.
Está aquí. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que este hombre era piadoso. Léalo conmigo el verso 2. Dice, era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿No le parece a usted esto familiar con lo que Dorcas, la manera dadivosa de esta mujer? Este hombre no era judío, pero era un hombre que había creído en el Dios de los judíos. Gloria al Señor. Pero vea el carácter y la manera de ser de este hombre. Verso 3 dice, este vio, léalo conmigo, este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6 y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién? El Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios,
y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo invocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que estaba yo que yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Digámosle: Señor, háblanos en esta linda tarde. Trae tu linda palabra, tu consejo. Instrúyenos, oh Padre. Rey soberano, abre el entendimiento, Dios, de cada uno, Padre. Ilumina nuestro entendimiento para que podamos, Dios, entender tu palabra, Padre glorioso, a cabalidad, oh eterno Rey. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Tome su asiento en esta linda hora. El tema, iglesia, a todos. El tema a compartir en esta hora: los prejuicios del hombre los derriba Dios. Ese es el tema de hoy. Los prejuicios del ser humano los derriba Dios. Atención a este estudio, atención a esta enseñanza en esta linda hora. Gloria al Señor. Se dice que tanto creyentes y no creyentes hemos tenido prejuicios en algún momento. Mucha atención. Creyentes y no creyentes hemos experimentado el tener prejuicios. Judíos y gentiles hemos abrigado prejuicios que nos han separado. Atención esta tarde. Prejuicios que nos separan. Quiero que ponga bastante atención. El prejuicio y la parcialidad
existen desde el comienzo de los tiempos. ¿Se recuerda cuando Caín mató a Abel? Ya le voy a mostrar hasta dónde llevan los prejuicios y qué son prejuicios y por qué razón han existido. Desde el comienzo de los tiempos, los que hemos leído la palabra de Dios, hemos leído también lo que le sucedió a José. Cuando sus hermanos lo vendieron. Mucha atención. Cuando sus hermanos se deshicieron de él, lo maltrataron. Hoy usted y yo vamos a aprender hasta dónde llegan los prejuicios y qué son prejuicios. Y cómo el mundo entero y las naciones enteras experimentan el prejuicio. La sociedad entera, creyentes y no creyentes, en todas partes del mundo, ciudades, vecindarios, el prejuicio, gloria al Señor, se palpa, se vive, se siente. La discriminación se vive a diario. Existe incluso dentro de las familias. Atención, porque la gente, mucha gente inmigrante se queja en este lugar, en esta nación. Es que los americanos son racistas. Hoy, por la palabra de Dios y por este estudio, usted se va a dar cuenta si es uno de ellos. Dije que el prejuicio existe incluso dentro de la familia. Estos son sentimientos, escuche bien, en contra de las demás personas, y es una tragedia real. Y se lo voy a mostrar por tragedia. Porque pregúntele a Dios si Él se agrada de que seamos prejuiciosos. ¿Qué es prejuicio? Prejuzgar de adelantado. Antes del tiempo, sin conocer. Prejuzgar. ¿Por qué existen los prejuicios? Usted se va a dar cuenta que entre hispanos y morenos en este país siempre hay un choque. Usted va a escuchar, y como yo le estoy predicando a un pueblo hispano de habla hispana, usted se va a encontrar con una sociedad hispana que está llena de prejuicio hacia los judíos. ¿Ha escuchado usted a un hispano decir es que los judíos son tacaños, que son malos? ¿Ha escuchado usted alguna vez a los hispanos decir es que los asiáticos, esa gente es rara? Es que la gente de tal país ¿sabe usted que en cada nación hay una rivalidad o un conflicto o un decir entre la gente del que es de la ciudad y el que es del campo? El de la ciudad está lleno de prejuicios hacia el que está en el campo, y el del campo está lleno de prejuicios hacia el que está en la ciudad. En cada ciudad
¿Sabe que en este país, en cada estado, casi tienen un acento, una forma de hablar, ciertas comidas, costumbres que tienen? Dije que esto se experimenta aún en la familia, el prejuicio. Dije que esto era una enseñanza hoy día. Son sentimientos en contra de otras personas. Y como dije, es una tragedia que es tan real. ¿Por qué existen los prejuicios, pastor? Las personas, una de las razones es que las personas son diferentes o somos diferentes. Usted no se parece al otro. En El Salvador, tan pequeñito, los de Oriente la traen con los de Occidente y los de Occidente la traen con los de Oriente. Comen unas cosas raras, dicen uno y el otro. Me voy a adelantar un poquito y solo le voy a preguntar, ¿nos aplaude Dios por eso? ¿Los prejuicios vienen de parte de Dios? Y como dije, una de las razones de esto es que las personas son diferentes. La nacionalidad diferente. Es que yo soy salvadoreño y no soy como aquella gente. Es que yo soy mexicano, soy guatemalteco y no soy como... Y hay gente que dice, es que esos salvatrucos, dicen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y en qué sentido se dice? ¿Y de qué manera se dice? Y los salvadoreños diciendo otras cosas de otras naciones. El punto es, acá, que Dios ha llamado a la iglesia, ha llamado a los creyentes a publicar este mensaje. Y si tú vas lleno de prejuicios, hoy le voy a decir algo. Porque es que estamos abarrotados de prejuicios. Todos, aquí nos escapa uno. Si lo mandaran a usted a predicarle a los nativos, usted está preparado, usted está listo. ¿Cómo le va a llegar a usted? Usted tiene idea de las costumbres de ellos. ¿Cómo usted se expresa hacia los nativos? El salvadoreño, y gracias a Dios que mucho ya se nos está quitando eso, es que esos indios. Usted sabe que esa palabra ya no se puede usar. Hoy vamos a aprender muchas cosas. Muchas cosas. La nacionalidad es diferente, el color es diferente. Yo le dije que esto se experimenta aún en el hogar, en la familia, en el círculo familiar. El blanco siempre se ha creído mejor. ¿Qué niño más moreno te salió? Y no decimos moreno. Esa palabra es bonita. Y quien sea dice, qué negro te salió el hijo. No dicen, gracias a Dios por ese bebé.
No. Hoy vamos a aprender muchas cosas. Así como Dios así nos hizo, así Dios quiere que nos aceptemos. En el sentido, somos morenos, somos blancos, gloria a Dios. En los hogares, los papás, en aquellos tiempos, y espero que hoy eso no se dé, pero aquellos tiempos cuando yo crecía, ay, el blanco como que era más, lo querían más los papás. Al moreno, ¡hey, negro! Espero que usted, si tiene un hijo moreno, no le diga, ¡hey, negro! Porque ese "hey" ya dice mucho. Por lo menos hubiera sacado los ojos claros. Escuche bien todas el por qué existen los prejuicios. Vienen de ahí. Porque las personas son diferentes. La nacionalidad, el color, la creencia. ¿Está alguien aquí? El idioma, conductas, posesión social o posición social, riqueza. Y muchos pensamos que esas diferencias nos hacen mejores que los demás. Es que soy de la ciudad. Me hacen mejor que los del campo. Mis hermanos, en estos últimos viajes que yo he hecho a El Salvador he descubierto un montón de cosas de los de Occidente y los de Oriente. Los de Oriente han sido catalogados como gente que no es muy estudiada o no es de la capital. Y los que cargan los mejores carros, los trucks, los pickups, son los de Oriente, nuevecitos. Porque la mayoría de gente que inmigró fue de los meros campos. El estudiado de la ciudad, yo no necesito pasar mojado. Yo voy a buscar visa si algún día quiero viajar. El de Oriente no se preocupa por la visa. El del campo no anda buscando visa. El que está cerca de Honduras dice: esta frontera está cerquita, me la cruzo ya. Y llego a Guatemala porque también hay frontera con Guatemala y luego a México. Y ahí voy avanzando. De aquí que me quieran aprobar visa, es más, ni me la van a aprobar, dice la gente. Escuchen todo lo que he aprendido. Los de la capital le preguntan al de Oriente cuando viaja hacia aquellos lugares, porque ahora andan las mejores marcas, los de Oriente. ¿Y por qué tú cargas esas marcas tan finas? Porque me las enviaron. Así dicen, me las enviaron. ¿Y tú? Tuviste que trabajar por ellas, ¿verdad? Le dicen los de Oriente a los. Y hay prejuicios, hay cosas que no los ayudan a unirse, sino a separarse. Eso es el prejuicio. Mucha atención en esta hora. La gente estudiada, la gente, gloria al Señor, que tiene, y todos, el rico tiene prejuicio con los pobres y los pobres tienen prejuicio con los ricos. Si los ricos, entre más ricos son, más quieren tener. Pero ¿quién es el empleador? Dígame.
y todos queremos trabajar. Y alguien tiene que ser empleador y tener la capacidad de tener una compañía para poderme darme trabajo. Y buscamos buen sueldo. ¿Y quién nos va a dar buen sueldo? Y buscamos, gloria al Señor, toda clase de beneficios. El rico la trae con el pobre, pero ¿quién es el que le saca el trabajo afuera? ¿Quién es el que le saca las cosechas al rico? Atención. Y como dije, todos pensamos que estas cosas nos hacen mejores que los demás. Escuche. Y el maltrato da origen, el prejuicio. Ahí aparece el maltrato hacia los demás. El maltrato da origen a los prejuicios. El prejuicio lleva, escuche bien, a la crítica. ¿Ha escuchado un creyente criticar alguna vez? Diga, yo soy uno de ellos. El prejuicio lleva a criticar. El prejuicio lleva al rechazo. El prejuicio lleva a maldecir. El prejuicio lleva a esclavizar. El prejuicio lleva a poner barreras. Y el pueblo de Israel había experimentado todo esto. Vamos a aprender, como dije. Es aquí donde apareció el Hijo de Dios para derribar los prejuicios entre las personas. ¿Ha escuchado usted cuando a veces los predicadores dicen que entre el pueblo del Señor no existe bandera? ¿Alguien secunda esto? Entre el pueblo del Señor no existe bandera. ¿Está alguien aquí? Mi hermano José es de México. Y cuando yo lo veo a él, yo no lo veo como un hombre mexicano, sino como un hijo de Dios. Así, porque ya no puede existir la bandera que nos separaba. ¿Está alguien aquí? Gloria al Señor. Los hijos de Dios deberíamos de estar sanos del prejuicio. Pero, ¿esa será la realidad? ¿Esa será la realidad? Toda nación ha desarrollado sus propias leyes y costumbres. Es una realidad, es así. Sus creencias en el ambiente de casi, oiga esto, de esas leyes, hemos crecido. Hemos tenido un crecimiento en ese ambiente de las leyes y costumbres, sumergidos en nuestra propia nacionalidad, y miramos a los demás con celo, de reojo, medios extraños. Cuando la gente ve a los americanos meros patriotas con una bandera en el carro, mucha gente no habla bien de ellos. Hay americanos muy patriotas que le
le cuesta brincar los que vienen fuera de su. Pero lo mismo le sucede a todos los salvadoreños. Lo mismo le sucede a la mayoría de cristianos aún. Pero hemos crecido en ambientes y leyes y costumbres, sumergidos, como dije, en nuestra propia nacionalidad, y miramos a los demás con recelo. El pueblo judío, atención, porque esto es una enseñanza. El pueblo judío había sido maltratado. No una vez. Había sido esclavizado. Había sido perseguido. Más que otros pueblos. Habían sido conquistados más de una vez por diferentes ejércitos. Y habían sido deportados de su propia nación. ¿Alguien está aquí? Usted sabe que a usted lo deportan de su propia nación. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Alguna vez nos hemos detenido y pensado y analizar hasta dónde los judíos han sufrido? ¿Y desde cuándo vienen sufriendo? Terriblemente. ¿Por qué hay prejuicio en las demás naciones que quisieran hacerlos desaparecer? Porque Dios los escogió como a nación. Hizo una nación de ellos. Dios le prometió a Abraham que iba a ser, oiga esto, una nación grande. Gloria al Señor. Ya voy a llegar ahí para que podamos entender qué le pasó a Israel, al pueblo de Israel, que no entendió cuál era el propósito de Dios para con ellos. Y los creyentes necesitamos saber cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Pero le voy a hablar en otro sentido, no en el que a usted le gusta siempre querer es saber cuál es el propósito de Dios para usted. Oh, que me dé cosas grandes, Dios, que me bendiga en las finanzas, que me dé casa, que me dé esto, que me dé el otro, que me dé esposa, que me dé novio, que me dé novia, que me dé aquí y allá. Eso es lo que buscamos. Los propósitos de Dios. Es que ¿y cómo sé yo cuál es el propósito de Dios? Pero nosotros no andamos. Nuestra mentalidad está en las cosas de aquí de la tierra, queriendo saber los propósitos de Dios terrenales, meros terrenales. El pueblo de Israel, escuche bien, había sufrido tantas cosas, deportados y esparcidos por todo el mundo. Por eso es que usted se va a encontrar en El Salvador con judíos, en Costa Rica con judíos, en Guatemala con judíos, en México con judíos, en Sudamérica con judíos. Ellos están en todas partes del mundo porque fueron esparcidos, maltratados. Habían sido, como dije, deportados y esparcidos por todo el mundo. Y aún en los tiempos de Jesús fueron esclavizados por Roma. Escuche bien. Esta es una enseñanza que nos va a llevar pausivamente. Lo único que los mantenía a los judíos, y aquí voy a comenzar a entrar, porque quería que entendamos lo que es prejuicios. Lo único que los mantenía de pie, oiga esto, y juntos a los judíos era la creencia en Dios. Todo se les desarmaba. Pero los judíos no se dejaban desarmar en cuanto a creer en Dios. Los creyentes de hoy les desarman la creencia en Dios. ¿Me equivoco? A muchos los desarma el mundo en cuanto a la creencia en Dios. Las cosas de esta tierra les desarmaron el deseo de servirle a Dios y de creer en Dios. Creen más en el dólar ahora.
mucho creyente, pero los judíos tenían esto. Los mantenía de pie y los mantenía juntos. Era la creencia en Dios. Habían sido llamados a ser un pueblo especial. ¿Se acuerda eso? Cuando Dios les dijo: me seréis un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes. Gloria al Señor. Dios los escogió. Sí, es una gran realidad. Habían sido llamados a ser un pueblo especial y adoraban al único Dios verdadero y al único Dios que estaba vivo. Las demás naciones adoraban a dioses paganos, a imágenes que no pueden hacer nada por el hombre, pero los judíos adoraban al verdadero Dios, al único Dios, al Dios vivo. Alabado el Señor. Bendito sea Dios. Era su creencia en Dios que les protegía. ¿Está alguien aquí escuchando? Era la creencia en Dios que los protegía de creencias extrañas. Atención a esto, porque las creencias extrañas siempre han existido. Y el pueblo de Israel no se dejaba engañar por creencias extrañas. Al menos los líderes, los hombres que Dios levantaba. Esto siempre lo traían arraigado a ellos. Los judíos luchaban por no mezclarse con nadie más. Atención. Habían tomado en serio que no podían mezclarse con nadie más. No podían acercarse a un gentil. Y si por alguna razón se acercaban a un gentil, tenían que pasar por una ceremonia para purificarse y ser limpios y volver otra vez a su grupo, a su gente. ¿Está alguien aquí? Mucha atención. Oiga, todo lo que ellos, hasta donde ellos llegaban. Los judíos no le ayudaban, no auxiliaban a una mujer gentil que estaba dando a luz y necesitaba ayuda. No la auxiliaban. ¿Por qué razón? Para que no naciera otro gentil. Los judíos creyeron que Dios era solo para ellos. ¿Está aquí? Creyeron que Dios era únicamente y exclusivamente solo para ellos. Israel se equivocó. El pueblo, oiga esto, se equivocó. No entendieron el propósito de Dios para con ellos como nación y como pueblo. Gloria al Señor. Dios tenía un propósito, sí, tenía un gran propósito con ellos. Y su creencia en Dios era también lo que los mantuvo y les mantuvo su identidad como pueblo y como nación. Pero no habían entendido los judíos el propósito de Dios. Realmente ellos no lo habían entendido. Dios había llamado a Abraham y fundó una nación con un único propósito. Aquí voy, entrando poco a poco a lo que es este capítulo 10 del libro de los Hechos. Dios había llamado a Abraham y tenía un propósito, hacer una nación grande, enorme. Pero el propósito de Dios era iglesia, atención, como creyentes que somos ahora. El propósito de Dios era que fueran su pueblo, número uno. Que fueran sus testigos, sus misioneros,
para el resto del mundo. El propósito de Dios era que a través del pueblo de Israel las demás naciones conocieran que había un Dios real, que había un Dios vivo, que existía un Dios que había creado los cielos y la tierra y que se adoraba a un solo Dios. ¿Está alguien aquí? Ese era el propósito de Dios para con ese pueblo. Dios tiene un propósito con la iglesia, con los creyentes de hoy en día. Pero los propósitos de Dios no se llevan a cabo en una manera plena si estamos llenos de prejuicios. Si nos enviaran a lugares, a naciones que sus costumbres son diferentes a las nuestras, ¿cómo reaccionáramos en aquel lugar? Y tenemos que llevar a cabo la gran comisión de predicar este evangelio. ¿Cómo le fuera a usted y a mí? Debían de decirle al mundo que Dios existía y que todo ser humano debería de servirle a Dios, solamente a Dios. Ayúdame, hija, hoy si no te había dado trabajo, ¿verdad? Isaías 45:22, hija. Atención en esta hora. Gloria al Señor. Vea esto. El propósito de Dios era que el pueblo de Israel lo diera a conocer a Él. Estamos, ¿verdad? Aquí. Mire lo que dice la Biblia. Mirad qué dice Dios. Mirad a mí y sed salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. El pueblo de Israel creyó que Dios era solo para ellos. Gloria al Señor. Porque yo soy Dios y no hay, ¿qué dice? No hay más. Soy el único Dios verdadero. Los creyentes, la iglesia del Señor tiene que tener eso claro, pero tiene que entender cuáles son los propósitos de Dios. Y que, oiga esto, todo lo que nos separa, todas las costumbres, maneras de hablar, nosotros tenemos que superar todas estas cosas para llevar a cabo la comisión, la gran comisión. Pero si usted va diciendo, y qué raro habla esa gente, y qué raro habla esa gente, ¿qué son esos? Prejuicios. Y qué rara esa comida que se come esa gente. Si nunca la hemos comido, no hablemos mucho, quedémonos. Si creemos que tal vez no, pero yo me pongo a pensar, unos 15 días sin comer y te digan, esto es lo que hay. Pastores, que a mí no me gustan los escorpiones, es que las hormigas, pastores, que ese hormigón grande, la gente en países se lo comen, son ricos, ¿verdad, hermano? ¿José los ha comido usted? ¿Qué pasó? Si los dan en tacos. Una vez los probamos nosotros con mis hijas, una bolsita de ¿qué fue que compramos? De los saltamontes. Sabían bien. Y saben que se dice que la hormiga tiene tremenda proteína. Hay lugares donde eso se lo comen, el almuerzo. Y si usted está lleno de prejuicios y yo lleno de prejuicios, ¿cómo le va a llegar usted a esa gente con el evangelio y con el amor de Dios? En el tiempo, en mis viajes misioneros, aprendí muchas cosas. Me llevé muchos chascos donde yo tuve que aprender muchas cosas. Y les he contado que en Perú, cuando llegué a la selva, y te sirven unos platazos de comida enormes. Si tú crees que en México, en Guatemala o en El Salvador te sirven tremendos platazos,
Esos sí son platazos de comida, y así el plato, y así ves el. Y los hermanos, otros que iban de acá, que me habían acompañado, me dicen uno: hermano Bonerge, yo no creo que yo me acabe eso. El misionero nos había dicho: todo lo que les sirvan, no vayan a hacer rostros raros. Y qué buenos somos los centroamericanos para hacer rostros raros. Nos lucimos para hacer rostros raros. Y cuando nos sirvieron y los hermanos dijeron eso, y vine yo y me acerqué a uno de los líderes de la tribu y le dije: ¿qué pasa si no nos comemos todo lo que nos han servido? No te preocupes, me dijo, si ya sabemos que no les gusta. Así me habló. No se preocupen, me dijo. Agárrenlo, llévenselo, ahí lo botan en el camino. Así de fácil. ¿Cómo te sientes tú cuando te comienzan a hablar así? Porque el misionero me había dicho: ellos son son sensibles, porque el de la ciudad todo el tiempo los ha tenido como. Y le dije: no es eso, sino que algunos no están acostumbrados a comer esas cantidades. Y no, tranquilo, me dijo. Llévenselo y lo botan en el camino donde nosotros no veamos. Y le dije: pero si nos lo llevamos. Me dijo: está bien, llévenlo, lo botan en el camino. No es eso lo que queremos hacer. Yo quería saber que hasta dónde llegaba esto de que si nosotros no. Y le digo: ¿ya ha pasado que alguien no se come toda la comida? Me dijo: sí. ¿Y qué pasa cuando algo así sucede? La próxima vez que vengas no te damos nada, me dijo. Y usted quiere ser misionero, y usted quiere llevar el evangelio, y usted dice que el evangelio tiene que llegar hasta los confines de la tierra, y que si es usted el que lo va a tener que llevar. Y lo envían allá. Y llenos de prejuicios, cuando este hombre gentil, con una posición en el ejército alta, un centurión de la compañía llamada italiana, había comenzado y había reconocido a Dios, y dice que adoraba a Dios, oraba a Dios. Pero sabe que aunque era un gentil, y aunque su corazón lo había inclinado a Dios, y daba limosnas, ayudaba a los pobres, era generoso, él sabía que el Dios de Israel, gloria al Señor, te cambiaba, te transformaba, y había que serle fiel. Pero, extensión, dentro de él estaba consciente que a algo le hacía falta, y solo Pedro, los judíos, podían declararle que era lo que le hacía falta. ¿Sí me está entendiendo? Se necesitaba un judío que le declarara, que le hablara, gloria al Señor, las cosas que él le había estado orando a Dios, que quería entenderlas. Y Dios le contesta la oración y le dice: tienes que enviar personas a buscar a Pedro, un judío. Y los judíos no se podían rozar con la gente. Gentil, con cualquier otra persona, no se podían rozar, no podían entrar en la casa de un gentil, era prohibido. Y para que ese hombre escuchara el plan de salvación, Pedro tenía que estar listo. Y para que ese hombre pudiera escuchar el plan de salvación, Cornelio tenía que estar listo también.
¿Cómo habrá pensado Cornelio cuando le dijeron tienes que mandar a traer a Pedro? Y Pedro era un judío. La Biblia dice que toda la casa, todo el hogar, la familia, el círculo familiar de Cornelio dice que adoraban a Dios. ¿Está alguien aquí? Los judíos no se podían mezclar, no se podían unir, no podían compartir con gentiles porque, oiga esto, eran personas inmundas. Sabe que los judíos llegaron a llamarle a las demás naciones perros salvajes. ¿Ha escuchado usted a creyentes decir esos inconversos? ¿De dónde esta palabra? ¿Cómo cae esa palabra? Cae bien bonita la gente. Esos mundanos. ¿Usted nunca fue mundano? Nunca fue inconverso y le caía bien bonito eso. Son palabras que se usan con un sentido grosero. Quiera reconocerlo o no, es un sentido grosero. No solo una vez yo escuché gente hispana decir es que los judíos son tacaños ¿Y qué si le cierran las puertas a toditita la gente que emplean ellos? ¿Cuántos salvadoreños, cuántos centroamericanos fuera despedidos? Y se queda, como dicen por ahí, sin el santo y sin la limosna. Israel falló porque no entendió el plan de Dios. Muchos creyentes hemos fallado porque no hemos entendido el plan de Dios. Oiga esto, los judíos se separaron, hicieron una separación del resto de las demás naciones del mundo, creyendo que Dios era solamente, especialmente solo para ellos. Y escuche acá, en un ambiente así nace la iglesia del Señor. Todo eso estaba en su apogeo. Todo esto, gloria al Señor, de prejuicios, la gente llena de prejuicios, en medio de eso nace la iglesia del Señor. ¿De qué manera Dios iba a terminar con los prejuicios? Algo Dios tenía que hacer para romper con los prejuicios del pueblo judío. Algo Dios tenía que, es que se necesita a Dios que intervenga. Se necesita al Espíritu Santo que intervenga, porque el Espíritu Santo es el que te va a dar amor para todos. Se necesita escuchar la voz de Dios. La iglesia, los creyentes necesitamos escuchar la voz de Dios. Que el Espíritu Santo esté palpable en la iglesia y te oiga esto y te haga sensible a la necesidad o al plan de Dios, a lo que Él quiere que hagas. De qué manera actuar. ¿Cómo actuamos con los demás? Si no hay presencia de Dios, si los creyentes no tenemos el Espíritu Santo, y si Él no llega a ser nuestro guía, y si Él no es el que nos capacita, si no es Él el que nos habla y nos dice qué hacer, gloria al Señor, en esta carne, nosotros no vamos a hacer mucho ni vamos a caer bien. Se necesita el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, gloria al Señor. Escuche en esta oportunidad lo que viene sucediendo. De qué manera el Señor iba a
soportar tanto prejuicio de la gente. Judíos contra gentiles, gentiles contra judíos. Y no solamente eso, gentiles contra gentiles. Gentiles contra gentiles, pueblos contra pueblos, ciudades contra ciudades, familias contra familias. Y en el mismo círculo familiar los prejuicios están allá adentro. Y se experimenta el racismo, el prejuicio. ¿De qué manera se votan? Yo les he contado que cuando llegamos a este lugar, al rebaño de los americanos, de los blancos, porque esta es una iglesia considerada de blancos. Nosotros estamos aquí en un templo donde, por decir todos, excepto una guatemalteca que conozco que es casada con un americano, un blanco, que ella es parte de ellos. Escuche bien. Y es considerado un pueblo. Cuando llegué a este lugar a buscar que nos dieran para poder reunirnos en este lugar, el pastor me recibió muy lindamente. Un blanco, un hombre de Virginia, pero un hombre que creció en los campos. Papás tenían granja, él creció en lugares así, era un hombre de campo. Pero gente con dinero. Estudiado, un hombre muy estudiado. Cuando nos reunimos, me pidió que viniese, luego me dijo, quiero que traigas tu familia, la quiero conocer. Platicamos, de repente me dijo, perfecto, estoy dispuesto a que ustedes vengan a este lugar. Me siento contento de poder compartir este edificio con ustedes. Me dijo, yo quiero decirte de antemano, ¿irá a haber algún problema en cuanto a raza? Me dijo. Ellos, me dijo, la mayoría de ellos nunca se han rozado con hispanos. Yo sí, me dijo. Amo los hispanos. Pastoreé en California en un tiempo y amo los hispanos, me dijo. Pero me dijo, ¿irán a tener alguna dificultad los de tu congregación? Quiero, me dijo, prepararte de antemano, porque si de repente alguno de mis miembros te hace un mal gesto a ti porque tú eres hispano, me dijo, yo quiero que estés listo, me dijo. Yo quiero que tú estés preparado. ¿Estás preparado? Le dije, no tengo problema. Por años, y siempre, todo el tiempo, de una o de otra manera, me enredaba con blancos, familias blancas. Y yo aprendí muchas cosas de ellos que yo le doy gracias a Dios. Muchas cosas yo las he aprendido de gente de acá, de este país, de gente de campo. Y comenzamos. La gente fue muy linda. Porque cuando usted no tiene prejuicios, usted no pone barreras, usted no anda hablando cosas que no van, y usted mira al Señor y usted los ve a ellos como hijos de Dios. ¿Está alguien aquí? Y usted los ve a ellos como también que Cristo murió por ellos también. Ellos tienen sus propias costumbres y ellos comen diferente a nosotros. Y como les encantan las tortillas salvadoreñas a ellos. Ayuno, una familia que le pide a mi esposa tamales, meros blancos de campo, les encantan los tamales.
porque ellos también vieron y se han dado cuenta. El pastor que hoy está, porque el pastor que estaba falleció, pero el pastor que hoy está, linda persona. Y él contento, y él me dice: qué lindo los miembros de tu iglesia cuando yo, interactúo con ellos. Y ellos son igual con nosotros. Son lindas personas. Nosotros tenemos nuestra manera de alabar a Dios. Y ellos lo saben. Tenemos nuestra manera de orar. Ellos lo saben y lo tienen bien claro y me lo han dicho. Miembros me han dicho que cuando yo he entrado por esa puerta y los escucho orar a ustedes, se siente algo, me dicen. Porque ellos no están acostumbrados a algo así. Es que cuando usted clame a Dios se tiene que sentir algo. Cuando usted clama fervientemente al Señor, usted va a sentir algo. Pero no sea prejuicioso con aquellos que no oran de esa manera. ¿Está alguien aquí? Gloria al Señor. Muchas cosas, muchos prejuicios lo tenemos, se tiene que erradicar. Gloria al Señor. Si fuéramos a la Sierra de México a alabar a Dios con los mexicanos en la sierra, ¿cómo no fuera? Meras rancheras norteñas, ritmo norteño. Qué raro. Si nos fuéramos a adorar a Dios con los de Santo Domingo, al ritmo, con los de Puerto Rico, ritmo caribeño, gloria al Señor. Nosotros tenemos que entender, pero muchas cosas, y ser sanados y superar muchas cosas para llevar a cabo, oiga esto, lo que Dios quiere que llevemos a cabo como iglesia del Señor. Es que los morenos son raros, mis hermanos. Conozco un montón de morenos, lindas personas, aman al Señor, grandes personas, dulces personas, gloria al Señor. Es que el cristiano, mis hermanos, oiga esto, es que las naciones, las razas de diferentes naciones, habrán buenos y habrán malos. Es así. Los creyentes que son realmente nacidos de nuevo como es, botarán los prejuicios y amarán a los de Centroamérica, a todos por igual. ¿Está alguien aquí? Ay, pastor, es que los costarricenses son orgullosos. Yo he ido a Costa Rica y conocí al pueblo cristiano, mis hermanos. Qué gente más dulce, qué gente más amable, gloria al Señor. Sí, hay cristianos en todas las razas que todavía son prejuiciosos y son odiosos y caen mal. Todavía hay gente, razas, gente cristiana que tiene unas actitudes que no son buenas y tiene prejuicios y chismea y habla y dice esto y el otro de quien sea. Esos son prejuicios que se tienen que botar. Gloria al Señor. Dios estaba abriendo las puertas de la salvación. Gloria a Jesús. Dios estaba abriendo la puerta de la salvación al resto del mundo, pero tenían que caer los prejuicios. Tenían que caer los prejuicios. Usted se quiere ganar usted a un hombre, a un gran negociante, se quiere ganar a un dueño de tantas cosas de la tierra. Usted tendrá que botar esos prejuicios. Por eso es que yo vengo hablando muchas cosas, muchas veces aún en cuanto que la gente, los mismos creyentes se levantaron diciendo esos radicales.
Los otros, esos liberales, ¿dónde está esa palabra? Dios nos dio ese lenguaje a nosotros. Nos dio ese lenguaje Dios a nosotros. Esa gente extremista. No. Aquí somos hijos de Dios y se acabó. O somos pueblo de Dios o no lo somos. ¿Está alguien aquí? Entendemos, gloria al Señor, que la misma sangre nos limpia a todos si nos arrepentimos. Tenemos que botar todo prejuicio que nos oiga esto, que hace esto, no separa. Gloria al Señor, el prejuicio separa. Entre nosotros todo esto lo hemos, oiga esto, en las familias. Alguien tiene ojos bien claros, qué bonitos los ojos, pero al otro no le dicen que son bien bonitos. Al que los tiene café oscuro, porque nadie los tiene negros, ¿sabía usted eso? Que no existe tal cosa, dicen, de ojos negros. Pero el mismo valor que tienen los ojos claros, tienen los ojos café oscuro. Lo mismo. Los dos son para ver. Es así. ¿Y cómo nos fijamos en la gente? Y porque prejuicios, eso de andarse fijando, y que cómo es la nariz de sutano. Qué nariz más fea sacó este niño, dicen. ¿Qué son esos? Por eso es que los hijos van creciendo. El varoncito, la jovencita va creciendo y solo defectos se ve porque estamos llenos de prejuicios. Llenos de prejuicios. La gente dice que mis orejas son raras. Son orejas. Y le decimos a la gente, ¿y qué pasó? Que sus hijos no sacaron los ojos suyos. Y cálmese, oiga. Alguien en la familia tiene los ojos que esos niños color de ojos tienen. El abuelo, el tío, al primo, a alguien se parecen. Pero estamos tan llenos de prejuicio que todo eso lo que hace es dañarnos por dentro. Eso es lo que hace. Daña a las familias, daña el círculo familiar, daña, oiga esto, nuestra relación con los demás, las daña. Cuando tenemos prejuicio y miramos a otras naciones de una manera tan rara. Usted sabe cómo comen los asiáticos y la clase de comida y los condimentos y todo, y acérquese a uno de ellos y abrácelo con amor. Y una de las iglesias más grandes ha sido tan famosa en Corea del Sur, ¿ya? Una de las iglesias más grandes de creyentes, y donde las mujeres, mis hermanos, la mayoría de liderazgo son mujeres, porque las mujeres se dieron más a la obra del Señor. Y como los hombres tenían un tropiezo terrible mirar a las mujeres en las iglesias evangélicas, mirar a las mujeres trabajando en la obra. Cómo se necesita a Dios metido en el corazón como es. Cómo se necesita escudriñar la palabra de Dios como debe de ser. Dije que Dios estaba abriendo las puertas, gloria al Señor, al mundo entero, pero tenían que ser derribados los prejuicios, gloria al Señor. Dios quería salvar y quiere salvar a todo ser humano en la tierra. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4, gloria al Señor. Veamos lo que dice la palabra de Dios. El deseo de Dios es que todos sean salvos, ¿verdad que sí?
Al menos eso dice usted. Ok, Ana, te vas a ir 2-3 semanas a Haití. ¿Quién va a llevar el evangelio? Alguien lo tiene que llevar. Atención. ¿Usted sabe que el evangelio llegó a Centroamérica y a toda Sudamérica por los americanos de este país? Los blancos llevaron el evangelio a nuestros países, ¿sabía eso? Grandes misioneros. ¿Sabe que la mayoría de nombres de las congregaciones y concilios de Centroamérica y Suramérica, en México, son nombres de las iglesias y concilios de esta nación? De aquí fueron llevados toda la mayoría de esos nombres. México tiene una cantidad de misioneros blancos americanos. Tiene México. Hasta el día de hoy, recién conocimos los misioneros en la iglesia de mi hermano, esta vez que fuimos a visitarlo. En Guatemala están. Oiga esto. Ya la edad de ellos anda en 70 por ahí. Y andaban visitando. Pasaron por la iglesia de mi hermano, vieron que si hablaba español, vieron el nombre de la iglesia y dijeron: vamos a entrar. Habían venido de California, o de donde vinieron a visitar a una de sus hijas. Y dijeron: ya que estamos en Virginia y como ellos están trabajando con pueblo hispano, metámonos a una iglesia hispana al servicio de ellos. Así los conocimos, así entraron ellos ahí. En Guatemala. ¿Y sabe con qué clase de personas están trabajando, ganándoselos para el Señor? Con sordos mudos. Y ellos no sabían el lenguaje de señas y tuvieron que aprenderlo en Guatemala, en la capital. Allá fueron a aprenderlo, a ser instruidos, porque querían ganarse a esa gente. ¿Y sabe qué nos dijeron? ¿Qué clase de gente es la que está siendo salva? Porque muchos de estos niños nos decían, niños y adultos, ni la familia los quiere, no hayan que hacer, no se pueden ni comunicar los familiares con ellos. Nunca se preocuparon las familias por aprender el idioma en señas para poder conectarse con sus hijos. Esos hijos, adultos y niños, esos son los que están llegando a la iglesia de ellos, y ellos enseñándoles el evangelio. Está construyendo un tremendo templo. Dios le ha dado un tremendo terreno grande y están construyendo. Y él fue aquí, escuche bien, ese hombre en este país fue contratista, constructor de casas, mero constructor de casas, con su propia compañía, y dejó todo y se fue a Guatemala sin saber cómo le iba a ir. Me dice: estamos construyendo. Estoy buscando, tal vez, nos dijo, tal vez los hijos de ustedes, sus hijas quieren ir y ayudarnos. La juventud de las iglesias tal vez quiere ir y viajar para allá, decía él, a ayudarnos. Y me decía: no es fácil. No es fácil. Porque ellos no oyen ni hablan. Los miembros que tienen son niños y hombres y mujeres despreciados por la misma familia porque no saben cómo comunicarse con sus propios. Y ellos les ayudan, les dan de comer y ellos les enseñan. ¿Cómo tratamos nosotros a personas así? ¿Cómo reaccionamos nosotros a esas cosas? Cuando un niño tiene problemas de aprendizaje, cuando un niño tiene, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo van a conocer ellos al Señor?
Cuando hay prejuicio, lo primero es que raro ese niño del hermano o de la hermana. Mis hermanos, hay que curarse de tanto prejuicio. Y me decía, no es fácil, me decía. Yo estoy arriba en los andamios. Necesito ladrillo, necesito mezcla. Y sabes que yo no le puedo pegar un grito a uno de ellos y decirle me traes tal cosa. Ellos no oyen. Ellos están en lo suyo. Yo tengo que bajar de los andamios yo solo, ir donde ellos están y tocarlos para que me vuelvan a ver, y entonces les hago señas y comienzo a hacerles, o sea, al idioma de señas y decirles lo que estoy necesitando, porque ellos no saben dónde yo estoy. Ellos no escuchan donde yo estoy. Y si no volvieron a ver para algún lado, yo no me puedo comunicar con ellos. Hacia acepción de personas, Dios. Pedro tuvo que conocer eso. Y nosotros necesitamos conocer esto. No hay acepción de personas. Toda persona necesita conocer a Cristo. ¿Y quién se lo va a transmitir? ¿Quién lo va a ayudar a entender el mensaje? ¿Quién le va a hablar, gloria al Señor, a esta persona de Cristo? Una pareja ya mayores ganándose a los sordos mudos en Guatemala. Gente, niños y adultos que ni la familia puede comunicarse con ellos. Y gente de afuera que no lleva su propia sangre está haciendo hasta lo imposible. Aprender un lenguaje que nunca lo habían aprendido, una forma de comunicarse con ellos. ¿Qué dice usted? ¿No cree que esta enseñanza nos va a dejar bastante avergonzados? Pero espero que nos haga reflexionar en muchos sentidos, en muchas áreas de nuestra vida. Gloria al Señor. El evangelio es para todos. ¿Cómo le hablamos al borracho? Al drogadito, ¿cómo le hablamos? Al que está en silla de ruedas, ¿cómo le hablamos? ¿Cómo le llevamos el amor de Dios, el mensaje de Dios? Los prejuicios separándonos, gloria al Señor. Cuando esos misioneros nos contaron la manera en que ellos están trabajando y con qué clase de personas son las que se han esmerado ellos a ganar. Wow, yo dije, qué corto quedamos nosotros. Qué cortos. Qué vergüenza. Primera de Timoteo 2:4 dijimos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo van a llegar al conocimiento de la verdad? ¿Quién da amor? ¿Quién los entiende? Gloria al Señor. Recién conocí a un señor mayor. Y le hablé y lo saludé, pero me di cuenta que él no me podía regresar conversación. Cuando llegó el dueño, la dueña de la casa, me dijo, Bonerge, quería hacerte saber acerca de mis vecinos. Me dijo, qué clase de, cómo son ellos. Y me dijo, hay uno que tiene problemas, no puede comunicarse porque tiene Alzheimer. Pero él físicamente está bien. ¿Cómo interactúas con él? ¿Cómo lo haces sonreír? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puede encontrar en ti él algo, que haya algo en tu vida?
lindo que él puede sentir algo, puede sentir paz al acercarse a él, al poder saludarlo. Si estamos llenos de prejuicio, dígame qué vamos a transmitir. Le dije, esta es una enseñanza, se da cuenta, no hay gloria a Dios, no hay nada. Si una mosca se mete, usted la escucha. Pero sabe, se necesita esto. Se necesitan enseñanzas que nos hagan reflexionar. Pedro andaba lleno de la unción. Dígame que Pedro andaba vacío. No, Pedro andaba lleno de la unción. Pedro había tenido experiencia con el Espíritu Santo. El Señor se le había aparecido después, gloria al Señor, que después de haber resucitado, gloria a Jesús. Pero cuando llegó el momento que la iglesia primitiva nacía, había que derribarlo. Oiga esto, todo lo que nos separaba, gloria al Señor. Y el Señor sabía que tenía que erradicar con estas cosas. Y es ahí cuando le dice el Señor a Cornelio, manda personas, manda a llamarlo, que venga, él te va a decir lo que necesitas escuchar, Pedro. Y el Señor está lidiando con Cornelio, y al mismo tiempo el Espíritu Santo allá tratando con Pedro. Y Pedro le dio hambre y Pedro quiso comer. Subió a la azotea a orar. Sentía hambre Pedro. Y en medio de del hambre y ¿qué puedo decir? Y la oración, de repente tiene un éxtasis, dice, una visión. El Espíritu Santo comenzó, oiga esto, a intervenir en la vida de Pedro, porque Pedro tenía que estar listo cuando llegaran los enviados de Cornelio. Y ahí de repente dice la Biblia que en la visión Pedro ve bajar un lienzo amarrado de las 4 puntas, y en él había toda clase de reptiles. Todo eso era inmundo para la ley y no se podía comer. Pedro ve bajar el lienzo amarrado de las 4 puntas, y allá adentro están atrapados todos estos animales, están ahí, animales inmundos. Y de repente dice la Biblia que le dice el Señor, Pedro, levántate y mata y come. Wow, ¿qué estaba haciendo Dios con Pedro? Mata y come. Señor, no, le dijo, porque nunca cosa inmunda ha entrado por mi boca. Nunca he comido tal cosa, Señor. Dice la Biblia que 3 veces sucedió esto, y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pedro quiso entender y se quedó como ya en sus cabales, por decir así. Pedro se quedó, ¿y qué quiere decir esto? Y ya era que lo estaban buscando, y el Espíritu Santo le dice, baja, date prisa, que te están esperando allá abajo, te están buscando. Y los que vienen a buscarte, cuando lleguen y pregunten por ti, le dice, no vayas a dudar en irte con ellos. Wow, hermanos. Y ahí están a la puerta. Buscamos a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Lo encontraron. Pedro estaba ya cambiadito, hermano. Pedro iba a experimentar algo. ¿Quién era el que lo mandaba a llamar? No era un judío, era un gentil. Oiga esto, gente con la cual los judíos no podían rozarse, pero era un hambriento del Señor. Alguien está aquí. Era un hambriento del Señor.
hijo, ven acá. Hijo, ven acá. Ven acá, ven acá. Tú, sí. Se me escapa tu nombre. Tomás, este sí cree. ¿Ok? Luego, no sé si ya sabes o ya te dijo tu tío lo que significa, que quién era Tomás en los discípulos. Pero escucha esto. La mayoría de ustedes no lo conoce ni lo ha saludado. Ya iba a preguntar a él que si lo había saludado. ¿Te ha saludado aquel que está allá? Sí. Ok. Siempre me aseguro que. Escucha esto. Él simplemente un día le llamó al tío. Él es el tío. Levante ese tío. Pastor, me hace sentir viejo. Un día le llamó al tío y le dijo: tío, quiero congregarme. Le dijo: quiero ir a alguna iglesia. Nunca ha sido cristiano, ¿verdad? Nunca. Yo quiero ir a la iglesia. El tío le dijo: yo te recojo, yo voy por ti. ¿Qué? Y yo le he dicho a él: tú tomas en serio el camino del Señor, así como yo estoy viendo, y tú vas a llegar bien lejos, le he dicho. ¿Será que habrá prejuicio en alguien? ¿Y ese quién será? Si ni lo conozco, pues conózcalo. Salúdelo. Los caballeros, salúdenlo. Los ancianos hombres, salúdenlo. Si apenas está dando pasos en el Señor y no se le acerca, ¿por qué? Prejuicios. Pero tiene sed del Señor y le he notado que tiene hambre del Señor y quiere conocer al Señor. Y le hice saber y le he dicho: tomas en serio el camino del Señor y te bendice el Señor. Verás a Dios obrando en tu vida. Yo le dije al tío: este muchacho me está haciendo a mí recordar mi conversión. A mí nadie me trajo. Yo no me convertí en la congregación, me convertí en mi propia casa. Allí el Señor me agarró, ahí me doblegó y ahí lo recibí como Señor y Salvador. Cuando yo toqué suelo de un templo de creyentes, yo ya venía convertido. ¿Sabe que a la iglesia donde llegué, el pastor me dijo: ni le voy a cuestionar, me dijo, que si usted de verdad ha recibido al Señor, porque me doy cuenta que usted está llegando por su propia voluntad. Me parece que usted entiende que usted necesita al Señor y por eso está aquí, me dijo. Así entramos al Señor mi familia y yo. Pero es Dios el que obra dentro de nosotros. Cornelio estaba hambriento del Señor, pero hambriento. Y Dios estaba respondiendo a las peticiones que Cornelio estaba haciendo. Tus peticiones, tus oraciones a Dios, Él las está escuchando y va a responder a cada una de ellas, y eso tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Dios preparó, tenía preparado a Pedro para cuando llegaran a buscarlo a él de parte de Cornelio. Oh, me llamó la atención. Aquí termino con esto, pero me llama la atención. Cornelio tenía hambre de Dios y él necesitaba conocer cosas de Dios. Él necesitaba tener mejores experiencias de que le declararan el plan de salvación. Y Pedro tenía que estar listo. Y cuando Pedro llegó donde Cornelio, me encantan aquellas palabras de Cornelio que le dice: hiciste bien en venir. Qué bueno que no rehusaste y no pusiste tus prejuicios para separarnos. Gracias, tío.
por haberme ido a traer. Hiciste bien en venir a recogerme. Vas a gastar gasolina, tío, pero va a valer la pena. Está alguien aquí, porque él está yendo bastante retiradito a buscarlo. Cuando los prejuicios se ponen a un lado, es cuando Dios va a saber, Dios va a obrar. Oh, es que las almas, es que está lejos, pastor, para ir a buscarlo. Así hay gente creyente que dice, es que hay un amigo, una amiga que quiere venir, pero está lejos y ese gas está caro, pastor. Ay, así no te va a bendecir. Estar hablando conmigo, pastor. Y saben que solo había venido una vez. ¿Fue la primera vez que te entregaste? Sí. Una vez había venido y estaba en la parada de un bus. Escuchó a una persona que estaba hablando con alguien familiar en su país, diciéndole: yo quisiera congregarme. Y él estaba cerca sentado esperando el bus. Y cuando terminó de hablar, le dijo él: yo sé de una iglesia y lo puedo llevar. Está esa mujer aquí. Levántese. Mire. Yo quiero ir a la iglesia. Ahora tiene que ir por 2, como una media hora o un poquito más. Hay que ir hasta allá. Cuando se botan los prejuicios, la pregunta es: ¿a cuánta gente nosotros, cada uno de nosotros, a cuántos usted se está ganando y qué tan lejos está yendo usted por ellos? ¿Hasta dónde se está esforzando ir por ellos? Es cuando se botan los prejuicios. Es cuando se le cree a Dios. Es cuando queremos hacer su voluntad y no la propia. Gloria al Señor. Pedro tenía que hacer la voluntad del Señor. El Señor les había dicho, gloria al Señor, en el capítulo 1 de los libros de los Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos aquí en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tendrán que salir, tendrán que llevar el evangelio, tendrán que predicar, tendrán que esforzarse, tendrán que dejar los prejuicios a un lado. ¿Cuándo vino tu hijo por primera vez? Domingo pasado. Y aquí está. Ven, hijo. Ven, mi hijo. El hambre de Cornelio, mire dónde está llegando. ¿Está alguien aquí? Cuando Pedro llegó y estaba la gente, dice, esperando a Pedro, y le dijeron: todos estamos reunidos. Oiga esto, Cornelio había invitado a sus mejores, a sus vecinos, a sus mejores amigos, dice la Biblia, a su gente conocida, la había reunido, a sus familiares los tenía ahí. Aquí estamos, Pedro, para escucharte lo que tendrás que decirnos de parte de Dios. Atención, líderes, hay que hablar de parte de Dios. Hay que prepararse, hay que predicar el evangelio y que nuestra predicación haga sentido a la gente. No es recitar una guía. Y hay que tener una sensibilidad del Espíritu Santo en nosotros. ¿Se recuerda el mensaje cuando hablé de Eneas y se levantó esa mujer de ahí? Fruto de Cornelio. Cuando Pedro comenzó a predicar en aquella reunión del hogar, en aquel grupo saeta, porque Pedro era una saeta en las manos del Señor predicando. Pedro tenía el poder del Espíritu Santo en él. Cuando comenzó a predicar, la Biblia dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la reunión.
aún no habían sido bautizados en agua, no habían reconocido a Cristo todavía. Pedro está predicando, el Espíritu Santo cae sobre ellos y Pedro dice: ¿alguien puede detener esto? Nadie lo puede detener. ¿Alguien puede evitar que esta gente se bautice en agua? Dijo Pedro. Nadie. Cuando el Espíritu Santo se mete en los creyentes, ¿cómo se necesita tener la presencia del Espíritu Santo para que seamos sensibles a la necesidad? Ay, hijo, hubiera dicho otro tío, porque hay tíos así, pero este no es así. Ya lo conozco. Otro tío había dicho: ay, hijo, estás como a 40 minutos de donde yo vivo. Ahora imagínese un hermano, ¿cómo dirá? Si hubiera dicho el tío: ay, hijo, estás lejos, búscate un lugar por allá, hijo. Pero parece que no habías hallado, ¿no? Ya. Y le hizo saber: no he hallado aquí cerca, le dijo, un lugar. Ay, escuche esto. Ya me acordé, me ha contado. Hubo algunos dos creyentes que me prometieron llamarme. Le dijo que he conocido, pero no he sabido más nada de ellos. ¿Qué si Pedro sigue con los argumentos? ¿Qué si Pedro sigue con el racismo? ¿Qué si Pedro sigue con la separación? ¿Qué si Pedro sigue con todas esas cositas raras? Pedro no alcanza a Cornelio. Cornelio no iba a escuchar por labios de Pedro las cosas grandes que Dios tenía para él. Ahora hay un jovencito por segunda vez. Hablamos la primera vez que vino. 16 añitos, ¿verdad? Le dije: de 16 años llegué a esta nación yo, sin papá, sin mamá, sin tío, sin nadie. Y solo por la misericordia de Dios estoy aquí. Le dije: si le pones atención a Dios, tú también vas a llegar lejos. Esta es la segunda vez. ¿Quién de los varones se ha acercado, quererlo conocer, darle un abrazo? Como necesitamos ser esos buenos servidores, sensibles, que el Espíritu Santo nos mueva. ¿Qué joven se ha acercado en estas 2 veces que ha venido? ¿Qué joven de la iglesia se ha acercado a darle un abrazo y decirle: qué alegría verte acá? ¿Qué joven se ha acercado a hablarle a este muchacho? ¿Qué caballero se ha acercado y decirle: qué alegría verte? ¿Qué dama se ha acercado y decirle: qué alegría verte acá? Como se necesita que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Todos tuvimos un inicio y se siente lindo cuando lo abrazan a uno, se siente lindo cuando lo reciben bien a uno. Si hay algo que nuestra sociedad está necesitada, es de amor. De amor. Dejemos la simpleza a un lado. ¿Me está escuchando? Obedezcamos al Señor y al Espíritu Santo de Dios y hagamos esta obra. Oiga esto, no es hablar solamente en lenguas aquí dentro de este lugar, es que el poder del Espíritu Santo ande con nosotros en todo lugar y mostremos amor y le digamos a la gente que hay un Dios maravilloso.
Cuando se quiere, se puede. Muchos creyentes dicen que la gente no quiere. Sí hay gente que quiere. Sí hay gente que quiere. Pero quieren los creyentes ganarse a alguien, a una dama, a una joven, a un caballero. Algunos nunca se han ganado un alma. Nunca han tenido la experiencia de ganarse un alma. Y han pasado los años y años. Y nunca saben que ganarse una alma para el Señor. No la traen. Se necesita. No hay amenes, pero Dios sigue obrando, ¿verdad? Amén. Póngase sobre sus pies. Yo sé que usted está viendo.